Buenas tardes, señoras y señores. Esta es la tercera charla magistral que se organiza por parte del SPEC y del ITC, dentro de lo que es el proyecto, como indica, ED Water, dentro de lo que son el programa MAC europeo, financiado con fondos FEDER, dedicado básicamente al mundo del agua. Hoy tocamos un tema bastante interesante, iba a decir novedoso, pero realmente el tema de fugas y de pérdidas es un concepto bastante antiguo, como tal concepto. Lo que sí es novedoso es la actuación de los legisladores estableciendo marcos legislativos específicos vinculados al control del agua, a la medición de esos niveles de pérdidas y a las consecuencias que eso lleva consigo. Por eso el decreto español, el Estado español 3/23, establece criterios de actuación respecto no solo a aspectos como calidad, sino también respecto a control. Y obliga, que es lo importante, que después ya Oliver lo comentará con detalle, a las administraciones municipales y a las empresas que estén trabajando para ello a llevar ciertos controles de acuerdo con ese índice de fugas estructurales que ya comentará en detalle Oliver. En ese ámbito, y hablando un poco de Canarias, nosotros, según los datos que tiene la Dirección General de Agua, aproximadamente 134 hectómetros cúbicos al año de agua no se factura, es decir, se suministra y no se factura. ¿Vale? Eso, si lo vemos en datos económicos, a precio de mercado del agua, estaríamos hablando de algo más de 70 millones de euros. Estos son datos estadísticos que hemos obtenido de los estudios que se han hecho con el apoyo del ITC respecto a nuestras redes de distribución. Si lo vemos en el ámbito de cada territorio, hay sistemas insulares que tienen una tasa de agua no registrada, para no llamarle pérdida, que alcanza hasta el 56%, es decir, que de 100 metros cúbicos facturan 44. Hay municipios que tienen esa tasa al 67%, y hay otros municipios que tienen esa tasa al 8% y al 10%. Las grandes ciudades están todas tienen una factura más del 85%, con lo cual están por debajo del 15%. Todos estos datos que le estoy dando reflejan el universo que tenemos en Canarias respecto a la red de distribución y a lo que significa desde el punto de vista de lo que llamamos pérdidas o agua no registrada. En ese ámbito, la Dirección General de Aguas considera que había que hacer algo específicamente. Entonces, el pasado 16 de octubre, en una jornada que se organizaron que se llamaba Innoagua Canarias 25, se presentó esta guía para incrementar el rendimiento hidráulico de los servicios de abastecimiento de agua de Canarias, con el objetivo de ayudar a establecer una herramienta a las instituciones y sobre todo a los técnicos a la hora de valorar las actuaciones que tienen que desarrollar según la situación en que se encuentre. Esta guía analiza los posibles sistemas que te puedes utilizar, partiendo de la base realista de que hay sistemas, hay mercados que no se sabe el agua que le entra al depósito de alta y que sale. Pero hay sistemas que el 30% de su parque de contadores ya están telegestionados o que incluso utilizan herramientas de inteligencia artificial para la gestión diaria, operativa. Tenemos todo eso en Canarias, tenemos todo ese tipo heterogéneo. Entonces, la guía ayuda o va a ayudar a esas empresas, a esos técnicos. Cada uno va a clasificarse, se va a fotografiar dónde está y en función de dónde se encuentre él, podrá establecer las actuaciones correspondientes si sigue la guía. Esta guía estos son sus objetivos, ese es el índice y está publicada en la página web por si quieren acceder a ella y se lo recomiendo que accedan. Sin más, voy a presentar al ponente, Oliver Castilla. Oliver nació en Tenerife, es ingeniero técnico industrial, la especialidad de electrónica y automatismo por la Universidad de La Laguna. Es máster en inteligencia artificial aplicada a lo que es energía e infraestructura. Ha trabajado en varios proyectos de investigación vinculados a temas de energía, temas de movilidad, batería, y actualmente es el técnico coordinador del proyecto el proyecto Digital Island. Vale, el proyecto Digital Island, dentro de lo que es el programa PETER. Él analiza o está trabajando en 7 municipios en 2 áreas específicas, una que tiene que ver con los temas de emergencia vinculados a sistemas de sequía
y otro que tiene que ver con la parte específica que hoy va a analizar de la gestión y los sistemas de seguimiento del índice de fugas estructurales. Va a aplicarlo realmente, va a explicarlo de manera práctica en el sentido de lo que está haciendo con respecto a estos 7 municipios y va a ser un planteamiento objetivo, real, de la situación que nos encontramos, en este caso en ese conjunto. Para mí tiene mucho valor que sea el conjunto de varios municipios, porque tiene una visión mucho más integral del conjunto, de todo el paquete. Y sin más, te doy pie a que lo plantees. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Tengo que decir gracias primero por venir y perdón por la foto, porque yo no sé cómo lo hace la gente, pero para mí es imposible salir bien en una foto de presentación. Mira, ayer estaba hablando con un compañero que es jefe de servicio en uno de los sistemas de abastecimiento que gestiona Aqualia en la isla de Tenerife, y él me decía, estoy un poco preocupado tal, porque es que llevo ya 1 año y medio aquí trabajando. Hemos hecho varias actuaciones, hemos hecho búsqueda de fugas, hemos comprado un montón de material, hemos invertido en personal para reducir todas esas pérdidas que tiene nuestra red, y sigo en un 72% de rendimiento 1 año y medio después. Y estaba trabado porque ahora tiene que hacer el cierre de año, tal y cual. Y llegó el capataz por ahí, dice, muchacho, tú no te amargues. Y el muchacho, tú no te amargues, fue, oye, el ayuntamiento ha construido 2 depósitos más, ha ampliado tu red de abastecimiento en 25 kilómetros, has tirado 2 líneas nuevas de la desaladora, has estado metido en obras de mejora. Por tanto, la conclusión que sacaron fue, oye, que mi municipio no se ha quedado estanco, mi sistema hidráulico no es el mismo de hace 1 año y medio hasta ahora, y sin embargo yo lo que estoy viendo es un número, que es el rendimiento, es el agua que yo inyecto al sistema y el agua que estoy contando en baja. Entonces lo que estoy perdiendo es más o menos lo mismo en función del input que estoy haciendo. Pero no lo es, porque realmente él había ampliado su sistema. Cuando tú amplías tu sistema, por lógica, cuando tienes más válvulas, cuando tienes más codos, cuando tienes más depósitos, vas a tener más pérdidas. Si tú eres capaz de mantener un rendimiento cuando amplías tu sistema, pues significa que realmente estás sabiendo afrontar esa mejora de las infraestructuras. ¿Eso qué nos quería decir? Pues que el rendimiento no es objetivo. El rendimiento no puedes mirarlo desde un punto de vista general, sino que tienes que enfocarte en dónde estás aplicando tú ese rendimiento, porque al fin y al cabo es un número, pero es un número que tiene una serie de casuísticas en su entorno que lo van a determinar gravemente. Entonces, un poquito, lo que me adelanto ya, lo que vamos a ver hoy, va a ser cómo ver de forma objetiva, yo con un número, evaluar varios sistemas hidráulicos y poder situarlos de mejor a menos bueno, y teniendo esa clasificación de mi sistema, ver qué actuaciones puedo acometer yo en ese mismo sistema para conseguir mejorar, tener una mejor nota. Un poco los conceptos que vamos a tratar, un poco el contexto hídrico que tenemos en Canarias, que no es nada nuevo para ninguno de nosotros, el marco normativo que recoge el índice IFE, el índice de fugas estructurales, a ver cómo se calcula, porque al final es una fórmula, yo no quiero estar aburriéndoles aquí con formalismos matemáticos, vamos a ver la fórmula, vamos a ver la extracción de los datos, pero nos vamos a centrar en los problemas que puede tener un sistema de abastecimiento para conseguir esos datos, que es realmente lo que muchas veces nos pierde en esta época de transición que estamos viviendo entre todo ese conocimiento tradicional que hemos arrastrado de décadas y esta etapa de digitalización que estamos llevando a cabo en los sistemas hídricos en Canarias. Y por último, unas herramientas y estrategias que llevar a cabo cuando tenemos ya nuestro sistema clasificado. Lo primero de todo, el contexto hídrico en Canarias, insisto, no es nada nuevo para ninguno de nosotros. Tenemos una limitación territorial que nos hace tener una alta dependencia de la desalación en prácticamente la totalidad del territorio de las islas. Lo he querido situar por escalones porque digamos que las de abajo son a consecuencia de la de arriba. Todo esto nos hace sentir una mayor presión en nuestro entorno insular ante el cambio climático y, por supuesto, sin perder de vista que yo no solo gestiono un municipio, gestiono el motor económico de ese municipio, que, pues llegado el caso en algunos de los municipios de Canarias, es principalmente el turismo. Son esas piscinas, esos campos de golf, esos jardines. Todo ello, pues, nos viene vinculado a pérdidas en las redes de abastecimiento, así como, pues, sentirnos vulnerables ante etapas. En la isla de Tenerife la emergencia hídrica lleva ya declarada un tiempo y se han llevado a cabo con un marco legislativo varias actuaciones para intentar salir de esa situación, pero sigue vigente, por ejemplo.
Por tanto, tenemos que estar preparados como gestores de abastecimiento ante esas posibles situaciones que vienen derivadas de nuestro entorno. Digamos un poco las conclusiones que podemos sacar más lógicas de nuestro entorno es que si somos capaces de aumentar nuestro rendimiento, volvemos a hablar de rendimiento, que dijimos que no era objetivo, pero es lo que todos conocemos de manera tradicional, a la vez que aumentamos también la disponibilidad de agua, ya sea por medio de captaciones naturales o por medio de desalación, en los casos en los que se requiera, pues nosotros en el medio o largo plazo podremos disminuir la inversión en infraestructuras y podremos disminuir también la huella ambiental y el perjuicio que estamos causando en cierta manera al derrochar el agua, que algunos lo verán como euros, algunos lo verán como metros cúbicos, otros con pipas, pero que son pérdidas que vamos a tener. Bueno, viene todo amparado en ese Real Decreto 323 que muchos nos fijamos pues, para las analíticas de agua, para las inspecciones. Pues realmente ese Real Decreto, si se van al penúltimo anexo, verán un cálculo del índice IFE aplicado a los sistemas de abastecimiento de manera genérica en Canarias, donde bueno, no se explica muy en detalle los pasos que hay que seguir para dicho cálculo, pero nos da una visión bastante general y que nos puede servir para pues, reforzar lo que veamos en el día de hoy. Conociendo un poco el marco normativo y el marco geográfico de Canarias, vamos a volver un poco a abordar ese tema de rendimiento hidráulico versus IFE. ¿De qué me fío? Porque a mí mi capataz me dice que pierdo 20 pipas, pero el SCADA me dice que mi rendimiento es del 75%, pero el IFE me sale un 5, entre 1 y 10. Entonces, ¿de qué me fío? Bueno, la definición formal del índice de fugas estructurales, según el Real Decreto 323, nos dice que es un índice que permite medir la efectividad de las actividades de reparación y rehabilitación de la red como resultado de la gestión de fugas. Esa es un poco la definición formal. Eso, aplicado realmente al papel, es dividir el agua que yo gestiono en mi sistema de abastecimiento en estas categorías. Tenemos el agua que yo inyecto al sistema, el agua distribuida. Tendremos el consumo autorizado, que será el que yo cuento, el que estoy perdiendo por fraude, el que no estoy facturando porque tengo un contrato con el ayuntamiento, con la urbanización o con el residencial. Y después dividimos también las pérdidas entre aparentes, que son aquellas, por ejemplo, la imprecisión en los equipos de medida. Todos damos por hecho que un caudalímetro electromagnético me mide 7,5 metros cúbicos, pero a lo mejor está midiendo 7,5001. Y ese 001 acumulado en el tiempo es una pérdida. Así como también en el tratamiento de información. Pues hay quien confía mucho en el servidor que está en Madrid calculando ceros y unos, pero a lo mejor no se enteran que IT ese día tuvo un fallo en el grupo electrógeno y el servidor se fue y perdiste ahí 40 minutos de información que van a ser pérdidas y a ti en tu balance no te va a encajar. Bueno, estos son datos que nosotros vamos a calcular o vamos a deducir. Yo obviamente sé el agua que compro, el agua que inyecto a mi sistema, lo conozco porque es mi facturación. Y sé el agua que registro en baja, en mis contadores de baja, en mis consumidores. Sacando esa diferencia, puedo hallar fácilmente mis pérdidas. Esta es la definición formal de IFE a nivel matemático. No hay que volverse muy loco, simplemente se trata de mis pérdidas reales, equipararlas a las pérdidas técnicas mínimas o UARL por sus siglas en inglés. Las pérdidas técnicas mínimas son esta fórmula en la que incluimos las características de cada abastecimiento. No estoy simplemente cogiendo el agua que me entra y la que me sale y ese es mi rendimiento, no. Estoy cogiendo la longitud de las tuberías, el número de acometidas, la longitud media de acometidas, todos esos factores que me provocan pérdidas los estoy incluyendo en una ecuación matemática que sí me va a reflejar a nivel objetivo un índice del que poder fiarme. Además, incluimos la presión y el número de días de análisis. ¿Vale? Es una medida temporal que yo gestiono en el tiempo. Puedo hacer un IFE todos los meses, puedo hacer un IFE cada 15 días, puedo hacer un IFE al año. Obviamente, cuanto más sesguemos esa frecuencia, mayor precisión vamos a tener. Lo mismo sacarlo en 365 días. Si yo acometo una actuación de mejora de la red este mes, a lo mejor me interesa hacer el IFE este mes antes de la actuación, hacer el IFE después para ver si he mejorado. Lo que decíamos, datos que todos conocemos. Conozco mi agua inyectada al sistema, conozco lo que estoy leyendo en baja, puedo saber las pérdidas. Ese es el rendimiento tradicional que todos conocemos. Ampliamos un poco. Dentro de ese consumo que yo estoy leyendo, podemos clasificarlo en registrado y no registrado. ¿Vale? Consumo
facturado y qué no facturo, porque tengo un acuerdo con el ayuntamiento, pues que el riego va incluido en el contrato, me lo invento, o con la organización que gestiono, la piscina va por un lado, los jardines por otro. Y después tenemos el que no es registrado, que lo podemos dividir también en facturado y en no facturado. Lo podemos sacar fácilmente porque teniendo el consumo que yo he leído en baja y sabiendo lo que facturo y lo que tengo en el contrato con el ayuntamiento, por poner un ejemplo, puedo saber perfectamente lo que no estoy registrando en ese apartado. En cualquier caso, no es fundamental para calcular el IFE porque estábamos haciendo un tanto por uno entre las pérdidas reales y las mínimas. Es simplemente para tener la información. Dentro de lo que son las pérdidas, las aparentes las caracterizamos en aquellos consumos no autorizados, que obviamente van a ser los fraudes principalmente, por desgracia, la imprecisión en los equipos de medida y la imprecisión en el tratamiento de información. He puesto esos tantos por ciento porque por lo general no conocemos esos datos y hay varios estudios que avalan varios márgenes, varios umbrales a nivel porcentual sobre el total de agua inyectada al sistema que suele darse a estas características. Se estima que el 0,25% suele estar en ese fraude, puede llegar a un 1 y pico, creo recordar, en situaciones extremas. Los equipos de medida se caracteriza por un 3 y el tratamiento de la información es lo que yo confíe en la subcontrata, en la consultora que tenga en Madrid o en el ordenador que tenga en el cuarto de teleco de la urbanización que gestiona, por poner un ejemplo. Por último, las pérdidas reales, las que me interesan, porque recordamos, yo para calcular el IFE hacía simplemente las pérdidas reales entre las mínimas que pueda admitir mi sistema. Ahora iremos con las mínimas, que creo que son las más interesantes. Dentro de las pérdidas reales, las que provienen de conducciones, las que provienen de acometidas y las que provienen de los depósitos. Lo que decíamos al principio, oye, es que yo he ampliado la red, ahora tengo 5 depósitos más, tengo mucha más longitud de tubería, pues es lógico que tengas más pérdidas. Sin embargo, si mantienes el rendimiento, significa que lo estás haciendo bien. Con fórmulas matemáticas podemos hallarlo de nuevo. Si yo conozco las pérdidas totales y ya he calculado las aparentes, puedo obtener las pérdidas reales. Por tanto, ya tengo el primer dato para calcular el IFE. Y el apartado desde el C2.1 hasta el C2.3 lo puedo sacar también con una resta con las pérdidas técnicas mínimas, que insisto son las realmente interesantes, ya que el IFE es el tanto por uno entre las pérdidas reales y las técnicas mínimas, ese C2 y ese C2.4. Si nos vamos a las pérdidas técnicas mínimas, este es el volumen de agua que yo matemáticamente, tras el estudio llevado a cabo por la IGUA, amparado bajo este Real Decreto, voy a tener que tener en función de lo grande que es mi sistema, en función del número de acometidas que tenga, es decir, un sistema de abastecimiento pequeño, con pocos consumidores, con una corta red de abastecimiento, con poca longitud media de acometidas, va a tener unas pérdidas técnicas mínimas más bajas que un municipio con 250 kilómetros de red, 48.000 acometidas y una longitud de ellas mayor. Hay que prestar especial atención a estos coeficientes, a esos A, B y C. Son extraídos de varios estudios que se han hecho en diferentes países. Fíjense que este coeficiente aplica a la longitud de las tuberías. Es decir, le han dado un peso de 18 en este numerador a la longitud de las tuberías. Esto es bibliografía. Simplemente lo podemos seguir en la guía del Gobierno de Canarias. No aparecen estos parámetros porque se han calculado unos en específico para los sistemas de abastecimiento de Canarias. Varían un poquito, sin embargo el resultado se aproxima bastante. Estamos hablando de decimales en muchos de los casos. El parámetro B nos aplica el número de acometidas. Como ven, no tiene relativa importancia en el numerador, pero pues algo nos va a diferenciar. El parámetro C nos da mayor importancia a la longitud de esas acometidas. Se entiende que si la acometida es mayor, tendrá muchas más probabilidades de tener pérdidas, porque ahí perdemos un poco el control de nuestra red. Y por último, algo que sí que es muy importante es la presión media que yo tengo en mi red. La presión media, en la fórmula, multiplica el numerador, por tanto, el dato de la presión yo no me lo puedo inventar. Yo que me invente el número de acometidas porque no tengo bien hecho el padrón, me falta 100 arriba, 100 abajo, en un municipio de 15.000 acometidas, se puede admitir. La presión no, la presión es fundamental. La presión tenemos que tenerla calculada a los 2, 3, 4 decimales porque es lo que más me va a subir o me va a bajar el índice IFE. Y por último, el número de días en el que estoy haciendo el estudio. Es decir, si yo calculo un IFE para 30 días, porque voy a calcularlo en un mes, pues probablemente la longitud de las tuberías, el número de acometidas y la longitud de acometidas sea la misma, pero si he hecho mejoras con reducciones de presión nocturnas para sectorizar
para colocar más valvulería, pues probablemente el factor de presión me cambie. Cuando yo acometo una actuación de mejora de la red, calculo el IFE antes, actúo, calculo el IFE después y veo qué influencia ha tenido en el trabajo que yo he realizado en mi servicio. Vamos a poner un pequeño ejemplo, sin mencionar específicamente, es un municipio del suroeste de Tenerife. Estos son los datos que nosotros plasmamos para el cálculo de su IFE. Tenemos un volumen de agua distribuida de algo más de 2 millones de metros cúbicos en el periodo de un año. Estamos hablando, digamos, lo más llamativo puede ser este consumo no facturado que está cero y este consumo no registrado facturado que está cero. ¿Vale? Se dio por cero pues porque en este caso absolutamente todos los consumidores son facturados por la casuística de este contrato y aquel que no es registrado y que se factura, pues si no lo registro no lo puedo facturar. Podríamos facturarlo, por ejemplo, en el caso de los baldeos, algún campo de fútbol, alguna piscina. Insisto, contratos muy específicos que no, digamos, no son generales. Cuando nosotros ponemos todos estos datos, por cierto, pérdidas técnicas mínimas, 156.000 nos dio, sobre unas pérdidas reales medidas de 442.000. Nos puede parecer mucho, nos puede parecer poco. La realidad es que cuando tú miras este dato, dices, oye, lo que me dice a mí la fórmula de pérdidas técnicas mínimas es que puedo perder como mínimo 156.000, eso sería el caso ideal. Sin embargo, estoy perdiendo prácticamente un por 4, es decir, es desastroso. Sin embargo, no, porque la fórmula del IFE incluye los kilómetros de la red, incluye el número de acometidas, incluye la longitud de las acometidas, por tanto, a lo mejor tener esos datos en este sistema es muy difícil, porque es muy vasto a nivel de extensión geográfica, porque tiene ciertas dificultades en cambios de altitud, porque pasa por barrancos, cualquier cosa. En este caso, nos dio un 2,5, un índice de fugas estructurales de 2,5. ¿Cómo sé yo si ese resultado es bueno o malo? El Real Decreto nos clasifica en función de si estamos hablando de países desarrollados o países en desarrollo. El resultado IFE que yo obtengo me da una categoría A, B, C o D. En este caso, estamos rondando el A, nos quedamos en una B. Por tanto, ya tenemos una clasificación para nuestro servicio. Esto mismo que he hecho yo con este municipio del suroeste de Tenerife se puede hacer con una pequeña mancomunidad, con una urbanización o se puede hacer con una instalación deportiva. Se puede hacer con prácticamente cualquier sistema hidráulico. ¿Qué nos dice la guía del IFE cuando yo ya tengo categorizado mi servicio? Pues una serie de mejoras que yo puedo implementar en función del punto en el que esté en mi sistema hídrico. En este caso, pues la categoría B nos decía explícitamente que existe un potencial de mejora y deberían considerarse aspectos como la gestión de presión, prácticas de control activo de fugas y un mantenimiento de la red. Ya les digo yo que para llegar a tener un IFE en Tenerife de 2,15, esto lo tienes ya más que controlado y probablemente estés ya al límite de tus esfuerzos para intentar subirlo. Malo sería que sucede en Gran Canaria, sucede en Tenerife y sucede en todos los territorios, que hay IFEs muy altos. Hay IFEs, si volvemos atrás, hay IFEs que superan el 8 con creces. Se me ocurre en aquellos municipios de no mucha expansión geográfica, que tienen sistemas pues, que quizás no estén privatizados todavía o que tengan un pequeño contrato de mantenimiento, pero que realmente no han puesto la gestión hídrica como una prioridad en su agenda. Vale, ¿ahora qué? O sea, ya he clasificado, he hecho el cálculo, he hecho toda esta parafernalia, ¿para qué? Bueno, hay una serie de herramientas y de estrategias que seguir, que creo que es lo interesante realmente de esta divulgación, que es que pongamos en común un poco las vías que tenemos para la mejora del rendimiento y en este caso del IFE. Hay 3, digitalización, digitalización y digitalización. No hay otra. No podemos seguir, no puedo tener 100 tíos por las noches con un geófono, porque se ha demostrado que no funciona. Es un muy buen método, el método tradicional, pero está claro que podemos perfeccionarlo y podemos apoyarlo, sobre todo con la etapa digital que estamos viviendo de transformación en Canarias. En este caso, un sistema GIS es básico, es tener un mapa donde antes teníamos un DIN A3 con las líneas trazadas de aquí me va esta tubería, aquí tal, ese DIN A3 se perdía, hacías una obra, nadie lo actualizaba, volvías a buscarlo, no, por aquí pasa, hacías una zanja y ya la tubería no estaba. Si nosotros tenemos eso digitalizado, podemos saber exactamente en qué punto, en qué coordenada tengo yo una válvula, dónde tengo un caudalímetro, dónde tengo un colector en saneamiento, dónde tengo un bombeo. Puedo incluso modelizarlo y hacer cálculos. Oye, en el ordenador,
¿Qué pasa si yo aquí sectorizo, reduzco presiones, las aumento? Nos podemos anticipar a lo que hacemos en campo. Eso es fundamental. El SCADA y la telelectura, todo esto se controla a través de sistemas de gestión digitales y la telelectura es fundamental. Me decía el otro día una compañera, es que yo no puedo invertir para hacer en telelectura todo mi servicio, porque es una regla de 3, ella hacía la cuenta de lo que le costaba implementar telelectura en todos sus contadores, sacaba lo que le costaba tener 1 o 2 lectores en su municipio y leer de manera tradicional, y no salían las cuentas, el cambio de baterías, la infraestructura digital que tiene que tener la telelectura para emitir, para recepcionar los datos y para tratarlos. No le salía a cuento, sin embargo, que utilice el método tradicional no implica en este caso que sea malo. El dato que está tomando es fiable. Si su contador es fiable, el dato que recoge el lector también es fiable. Sin embargo, sí lo puede seguir volcando al SCADA. Análisis de datos. Cuando ya tengo todos esos datos recogidos, desde los sensores que me emiten la información, yo puedo gestionarlos, puedo hacer comparativas, puedo calcular el IFE en mi SCADA, puedo hacer infinidad de cosas, analizarlos con inteligencia artificial para ahora que me viene una ola de calor, predecir cuáles van a ser los puntos de la red que más van a sufrir. Y por último, la sensórica. Todo esto, si no está acompañado de una buena sensórica, no vamos a poder realmente conseguir mejoras significativas. No es lo mismo que un contador que te dé un más menos 7% de fiabilidad que un caudalímetro que esté por debajo del 1%. Eso hay que tenerlo claro y hay que hacer esas inversiones que habrá quien se lo pueda permitir y quien no. Hay que buscar ese equilibrio siempre entre el conocimiento tradicional, entre la metodología tradicional y la metodología digital. ¿Cuáles son las herramientas que las actuaciones, una vez tengo clasificado mi servicio, pues se repiten? La renovación de las redes, muchas veces no depende de los gestores de abastecimiento, depende de otra entidad. El diseño y ejecución de los sectores, sectorizar es fundamental, no vale con tener una presa, 2 depósitos y contadores, no, hay que sectorizar, hay que hacer subsectores, hay que contar el agua y hay que tener un verdadero control sobre lo que está pasando y que no se pierdan un DIN A3 olvidado en un armario que cuando lo vayas a buscar ya sea demasiado tarde. Renovar las acometidas, se sabe que en valvulería y en acometidas pues es donde más suelen sufrir los sistemas en baja, y también en las llaves de corte, ¿vale? Un poco todo esto que yo he explicado así, realmente la guía elaborada por el Gobierno de Canarias lo comenta un poquito más en detalle, pueden ver incluso la demostración de alguna de las fórmulas, por qué se le da la importancia a la longitud de las tuberías más que a las acometidas, por ejemplo, y es bastante interesante. Además, hay una guía para implementación de energías renovables, que eso ya es lo más de lo más. O sea, yo si no pierdo agua y encima no gasto electricidad y genero, porque tengo paneles solares, soy capaz de tener acumuladores, pues prácticamente soy Dios, tengo un rendimiento del 100%, un IFE de 1 y no pago luz todos los meses. Entonces ese es un poco el camino que tenemos que seguir y lo que nos intentan hacer llegar estas guías del Gobierno de Canarias. Les quiero poner unos ejemplos. Aquí tenemos una joyita de la corona, que es el Servicio de Abastecimiento de Ingenio. Este es nuestro SCADA, por poner un ejemplo, tenemos muchísimos, pero esto es lo que se obtiene cuando tú digitalizas prácticamente al 100% un sistema, que es que tienes controlado no solo la estructura de tu sistema hidráulico, sino que conoces a tiempo real su información y puedes prever qué es lo que va a pasar cuando tú realices actuaciones. Sectores, presiones, caudales, mínimos nocturnos para detectar las fugas, máximos de presión, mínimos de presión, datos que nos sirven muchísimo de ayuda. Esto es, por ejemplo, el municipio de Adeje, en el sur de Tenerife, absolutamente por completo. Tienes la distribución en depósitos y sectores. Si accedes, por ejemplo, en este caso creo que nos íbamos al 9, al sector 9, obtienes los subsectores. Fíjense cómo pasamos de un sector muy vasto en extensión a limitar pequeños sectores que prácticamente son manzanas. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor yo aquí tengo muchísimas pérdidas y me ha interesado realizar una inversión en sectorizar esta zona, y esto, sin embargo, pues es una urbanización, de hecho es un hotel, y no tengo esa capacidad. Sin embargo, yo soy el gestor y tengo que controlarlo de alguna forma. Insisto, se trata de llegar siempre a un equilibrio.
Por último, sí, quería hacer una pequeña reflexión. Lo que ven en filas son municipios mezclados de Gran Canaria y Tenerife, no recuerdo ahora muy bien el orden. Es decir, tenemos 1, 2, 3, 4, están ordenados por el índice IFE que han sacado de peor a mejor. Aquí tenemos el número de habitantes, hay un poquito de todo, hay de 11.000 habitantes hasta 57.000. Es decir, no estamos prácticamente sesgando. Y sin embargo, fíjense una cosa, aquí tenemos el agua que han inyectado al sistema en 2024 y las pérdidas que han tenido en 2024. Y este es el dato de pérdidas técnicas mínimas que deberían tener como mínimo por tener su longitud, sus acometidas y su número de consumidores. Ya de primeras vemos que no hay concordancia, es decir, si el IFE disminuye, el agua que inyecto no disminuye, las pérdidas no disminuyen y las pérdidas técnicas mínimas tampoco disminuyen, no siguen el mismo patrón. No, debería parecernos ilógico porque hemos basado todo en matemáticas y ahora, sin embargo, cuando hago el cálculo no veo ninguna relación. Pues fíjense, kilómetros de la red de abastecimiento, en rojo el menor número y en verde el mayor. No sigue ningún orden, debería estar de verde a rojo si los kilómetros de la red de abastecimiento me influenciaran. Está claro que influencian, pero no de forma directa. La presión de la red es que ni siquiera sigue la tendencia de los kilómetros de la red de abastecimiento. Por tanto, tampoco es un factor puramente diferencial en el resultado. Pero, oye, es que yo estaba haciendo ecuaciones, no puede ser que... Parece ilógico. Seguimos. El número de acometidas. Tampoco, es que no coinciden ni entre sí todos estos factores. Debería estar, insisto, de verde a rojo. Longitud media de acometidas, el otro número que poníamos, tampoco coincide. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que yo no puedo escudarme en tener 500 kilómetros de red y entonces va a ser imposible mejorar más de un 70% del rendimiento y mejorar más de un 3 mi IFE. ¿Por qué no? Estamos viendo que no tiene ningún tipo de influencia directa más allá que la que tiene en conjunción con todo el sistema en el cálculo de este parámetro. Tampoco sirve escudarme en, es que yo tengo un hotel con un campo de golf que me está perdiendo, lleva la piscina perdiéndome 5 años y no hay manera de que arreglen eso, tengo que reducir presiones, tengo que aumentar. No vale escudarnos en eso. Tampoco me sirve que yo tengo, para 50.000 habitantes, tengo 40.000 acometidas. Tampoco sirve. No tiene relación directa. Con esto lo que quiero transmitir un poco es que tenemos las herramientas, tenemos el cálculo del IFE que nos da una idea general, pero somos nosotros, los gestores de abastecimiento y los técnicos de digitalización, los que tenemos la capacidad de decisión y la capacidad de ejecución para mejorarlo. No basta con escudarnos en mi sistema es muy grande, mi sistema tiene muchos hoteles, mi sistema tiene muchas piscinas. No. No tienen influencia directa en el cálculo más que la que tienen en conjunto. Por tanto, esa era un poquito la pequeña reflexión que quería hacer. Les agradezco mucho la atención y, por supuesto, ahora viene el mejor momento, que es hacer preguntas y que todos pongamos un poco en conjunto y salgamos para adelante entre todos. Muchas gracias.